Hoy, 25 de mayo, celebramos el primer gobierno patrio en 1810. Pero tardamos 6 años en celebrar nuestra independencia el 9 de julio de 1816. Entonces mi pregunta, cada vez que veía esto, yo decía, hoy es el Día de la Patria, el 9 de julio es el Día de la Patria, hoy soy libre, el 9 de julio soy libre. ¿Cómo es esto? Pero entendí, y esto me hizo entender también lo que dice la Biblia, que tener gobierno propio no es sinónimo de ser libre, de ser independiente. Los argentinos tardamos 6 años, y fíjense en esto, Dios nos creó con gobierno propio, Dios nos creó con libre albedrío. Cuando Dios creó al hombre, le dio elección. Vos vas a hacer, yo te mando que hagas esto, pero vos vas a hacer lo que vos quieras. Es increíble. Dios, siendo todopoderoso y pudiendo dominarnos, le dijo, no, yo quiero que el hombre elija. Cuando hablo del hombre, hablo de la raza humana. Elija qué quiere hacer. Fíjense que cuando Dios habla con Adán y Eva, Génesis 2:16, dice, mandó Jehová. Le dio una orden, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es lo que le ha dicho, pero él no le quitó la elección al hombre. El hombre tenía gobierno propio. Por eso, en Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido el cual comió así como ella. ¿Ve la cosa? Dios le mandó, pero el hombre y la mujer tienen el poder del libre albedrío, pueden elegir qué camino tomar. Lo que pasa es que tienen gobierno propio, pero de ahí a la independencia hay otro camino que recorrer. Por eso es tan importante esto. El pueblo de Israel, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto, fíjense cómo le pone las opciones, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Yo te pongo adelante lo bueno y lo malo, lo que te va a dar vida y lo que te va a matar. Vos tenés para elegir, y Dios te aconseja, elige lo bueno, elige la bendición, para que vivas, porque no solo tú, sino que dice, para que vivas tú y tu descendencia, tus hijos, tus nietos. Ahora hablo más de los nietos que lo que hablaba antes, porque ahora entiendo la cosa. Ahora los hijos, los nietos. Y entonces entiendo esto, tú y tu descendencia dependen de la decisión que tomes de seguir al Señor, de la decisión que tomes de ocupar ese gobierno propio, que se llama libre albedrío, para continuar bajo el gobierno de Dios o buscar tu propia libertad, y ahora vamos a hablar de eso. Tú y yo también podemos elegir hoy, porque cuando en Juan 3:16 habla de esto, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea. No dijo para que todos hagan, no, el que cree. Creer es una opción que depende de nuestro libre albedrío. El creerle a Dios es algo que nosotros elegimos. Tenemos gobierno propio, tenemos libre albedrío, donde podemos decidir si le vamos a creer o no a Dios. Por eso Dios creó al hombre y a la mujer con esto que es inherente. O sea, todas las personas, todos tenemos el libre albedrío que Dios nos dio. De ahí que tenemos gobierno propio, y ahora tenemos que ver si vamos a tardar 6 años como tardó nuestra nación en lograr nuestra independencia, en lograr ser libres, o vamos a seguir toda la vida con gobierno propio y esclavizados. Ese es otro detalle. Ahora fíjese, Juan 8, 31 y 32, Jesús estaba hablando con unos judíos que habían creído en Él, y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿permaneciereis en qué? En mi palabra, en las palabras que Jesús estaba enseñando. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primer punto. Segundo punto, conoceréis la verdad. Y tercer punto, la verdad, ¿cómo los hará? Libres. ¿Bien? Pero ¿por qué la verdad nos hará libres? Porque yo puedo ser libre bajo una mentira.
Ocurrió en el casamiento de uno de mis hijos, no me puedo acordar bien si era en el de Ezequiel o en el de Ariel, pero allí en Pontevedra, donde estábamos en una quinta, era difícil el acceso. Entonces a todos le hacíamos un mapita, tenés que ir por acá, por acá, por acá. Y no hubo quien faltó que dijo, no, a mí me lleva el GPS, dale. Y el GPS resulta que lo llevaba por una calle que no existía. Era una calle que empezaba como una huella y se cortaba, no sé si en un zancón o qué, en un campo que tenían que volver por la huella en un lugar que no quería ir nadie. Y llegaban con los ojos así grandotes, no sabes dónde me metí. ¿Qué hiciste? Te guiaste con un GPS mal programado. Entonces, ¿se fueron libres para hacer lo que quisieron? Sí, pero se guiaron por un GPS que estaba mal programado. Muchas veces nos pasa eso. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Se escucha mucho decir, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, yo con mi vida hago lo que quiero. Y sí, está bien, hacés lo que quieras. Pero ¿quién te está guiando? ¿Quién te está llevando por el camino que estás recorriendo? ¿Qué tan bien anda tu GPS? El GPS que estás usando para llevar esa vida. Porque no es lo mismo tener gobierno propio que ser verdaderamente libre. Es muy distinto. Entonces, fíjense que en Juan 8:33 Jesús le dice, ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos decían, tenemos gobierno propio. Nosotros nunca fuimos esclavos, nosotros siempre fuimos libres. Y el Señor le dice, no es tan así. No es como vos crees que es como la realidad que está mostrando que es. Porque en el versículo siguiente, dice Jesús le respondió en el 34, Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, que es esclavo del pecado. Pero ¿cómo no soy libre? Si yo hago lo que quiero. Sí, crees que sos libre, pero tu GPS es un GPS, el GPS del corazón del hombre, es un GPS que tiene una naturaleza pecaminosa. El GPS que te está guiando está mal programado. No está programado por Dios, está programado por el pecado. Está programado por esa raíz de maldad que el diablo sembró en el hombre en el huerto de Edén y que aún hoy llevamos adentro. Entonces el GPS que usamos es tan importante. El GPS que tiene naturaleza pecaminosa le llama éxito al reconocimiento de los demás mientras tu vida por dentro se está destrozando. El GPS de naturaleza pecaminosa le llama paz a un rato de soledad, mientras eso lo usas para escapar de lo que a diario te vuelve loco y estás con la cabeza que no da más. Pero a eso le llamas paz. Eso no es paz, eso es un poco de tranquilidad y nada más. Es muy diferente. Pero el GPS de naturaleza pecaminosa, de naturaleza humana, te lleva a pensar que estás en paz. También le llama a estar bien con Dios, a saber ocultar el pecado y decir que estoy bien con Dios porque cumplo una serie de ritos y de sacrificios y crees que así estás bien con Dios. Y no, Dios lo que menos busca es que a través de los sacrificios le querramos agradar, porque el sacrificio lo hizo Cristo por cada uno de nosotros. Entonces el GPS de la naturaleza pecaminosa nos lleva a decir, no, porque yo soy bueno y doy esto y doy aquello y fui a tal lado y anduve con el barco hasta acá, pero yo llevé a la... No. Delante de Dios, ese GPS no te sirve. Está bueno hacer buenas obras, pero si vas a ir a la presencia de Dios, tenés que ir en el nombre de Cristo, porque es el único que hizo un sacrificio valedero. ¿Me explico? Estar bien con Dios es mucho más que hacer buenas obras. Y le llamo libertad a llevar el camino que creo correcto. Y el otro día, quiero recordar de vuelta ese círculo. ¿Recuerdan el círculo vicioso que dibujó Esteban? Que puso Esteban en la pantalla, que dice pecado, consecuencia, arrepentimiento, perdón, pecado. ¿Recuerdan? El hombre peca, se arrepiente, porque sabe que esto trae consecuencias. Peca trae consecuencias, el pecado trae consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Se arrepiente, Dios lo perdona, vuelve a pecar, entonces vuelve a tener consecuencias. Se arrepiente, Dios lo perdona, vuelve a pecar. Y estamos en ese círculo. ¿Sabe qué? A mí me hacía acordar a la cinta caminadora. Creemos que hemos recorrido 5 kilómetros y no nos movimos de la cinta caminadora, estamos parados en el mismo lugar. Hacemos una vida que, como esa película que parece que el hombre va a caballo, ¿vieron? Que parece que fuera a caballo, que es un muñeco que está acá parado y hay una pantalla ahí que van pasando los paisajes. Bueno, la vida va pasando y no nos hemos movido del mismo lugar.
Lo importante es que en realidad aprendamos a caminar con el Señor. Si queremos tener una vida de éxito, queremos tener una vida independiente, de verdadera libertad, entonces busquemos a Cristo. El GPS de naturaleza pecaminosa que tenemos aquí, dice Jeremías, el corazón del hombre es lo peor que hay. Las palabras de Jeremías justamente son gravísimas para esto. Y habla del corazón del hombre como lo peor que hay. El corazón del hombre es sucio, es pecaminoso, trae problemas. Nos guiamos por el corazón y el corazón dice que está bien, suena romántico, pero después cuando pasa la vida, y a los 66 años hablo con propiedad de esto, cuando pasa la vida decimos, no tenía razón con lo que dice. Era muy romántico lo que yo decía, pero era una mentira. El GPS de naturaleza pecaminosa te lleva por mal camino. Por eso es necesario que teniendo gobierno propio como tenemos, teniendo libre albedrío, busquemos la independencia en Dios. Busquemos ser verdaderamente libres. Ahí en el versículo 35 de Juan 8 dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertares seréis, si el hijo os libertares seréis verdaderamente libre. Está verdaderamente libre para decirlo más fuerte si quiere, pero también es verdaderamente libre de hacer lo que uno quiere. No quiere decir que uno lo dice. Verdaderamente libre. ¿Pero qué es verdaderamente libre? Es saber que estoy haciendo lo que quiero conociendo la verdad, conociendo las consecuencias. La Biblia me habla tan claramente de cada cosa. Ahora estamos viendo las reflexiones del Proverbio de Salomón. Y habla tan claro de cada aspecto de la vida. Los mensajes de Cristo hablan tan claro de cada aspecto de la vida. Porque te habla, si haces esto, pasa esto. Si haces aquello, pasa lo otro. Y uno va pasando la vida y dice, qué cierta que la Biblia. Qué verdad tan grande. Pero eso es ser libre de veras. Libre de veras no es seguir pensando que está todo bien y sabiendo que atrás estás dejando un tendal. Un tendal de chicos abandonados, un tendal con la salud que se te está arruinando a través de la droga y del pecado y de la promiscuidad. Un tendal de cosas que vas dejando, de ruinas económicas que vas dejando. Eso no es libertad. Eso es esclavitud detrás de una libertad que te hace creer que sos libre, pero tiene un GPS con naturaleza pecaminosa que está gobernando tu vida. Hoy te quiero decir que tener gobierno propio no es ser independiente. Tener gobierno propio no es tener la verdadera libertad. Dios quiere que busquemos en Él. Si el Hijo libertar, ese es verdaderamente libre. Entonces esa es la verdad. Jesucristo nos hace verdaderamente libres. Libres del egoísmo, libres de esa religión que nos lleva a ritos y costumbres que o nos obligamos a hacer esto o aquello, cuando Dios quiere que seamos libres, que sigamos lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas. Hoy podemos elegir qué camino tomar. Hoy tenemos la palabra de Dios que nos está diciendo qué camino debemos agarrar. Este es el GPS correcto. Este es el GPS que debe gobernar cada una de nuestras vidas. Entonces, por eso te quiero invitar a que hoy hagamos esto. El consejo de Dios para su pueblo fue: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sabe qué? Necesitamos que Dios gobierne nuestras vidas. Cuando el Señor presenta el Evangelio en Marcos 1:14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Escuche lo que dice: el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio que nosotros hoy predicamos es el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio, si querés vivir el verdadero Evangelio, tenés que vivir en el reino de Dios. Quiere decir que Él debe ser mi Señor, Él debe ser mi Rey, Él debe ser quien manda en mi vida. Él es el soberano y yo soy su sirviente, en todo caso su esclavo, porque quiero hacer su voluntad. Entonces eso es importante, el Evangelio del reino de Dios. Y después dice también, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Debemos arrepentirnos de las veces que no le hicimos caso al Señor. Debemos arrepentirnos de las veces que hemos ignorado su gobierno. Debemos arrepentirnos de las veces que hemos dicho: yo le hago caso a mi corazón en vez de hacerle caso a su palabra. Pero por eso dice: arrepentidos y creed en el Evangelio.
Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte, o sea, la obediencia para justicia? Hoy debemos elegir a quién vamos a obedecer, si el pecado para muerte o la obediencia para justicia. ¿Vamos a obedecer a la palabra de Dios o vamos a elegir esa falsa libertad que nos lleva a la muerte? Es necesario que lo entendamos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Entonces puedo creerme libre, pero si mi naturaleza pecaminosa me está llevando por el mal camino, no me tengo que olvidar que la paga del pecado es consecuencia, es muerte. ¿Sabe qué? Entre la formación de este primer gobierno 1810 y allá el 9 de julio de 1816 ocurrieron muchas cosas en el país y había luchas internas, problemas políticos internos, pero también España seguía tratando de invadir estos lugares para volver a recobrar su gobierno. Y esto mismo ocurre en la vida de la persona que se quiere poner bajo el gobierno del Señor. Usted quiere ser verdaderamente libre, no es de un día para el otro, digo, wow, ya está, listo, ahora. No, hay un proceso que debemos entender que debemos pasar. Hay un proceso donde debemos decir, bueno, va a haber luchas, va a haber pruebas, me va a costar, hay cosas, hay hábitos que traemos que nos cuesta dejarlos. Y hay hábitos y costumbres que traemos que nos cuesta y estamos luchando con eso, pero eso es parte del proceso para lograr tu independencia. Yo te invito a que hoy vuelvas a retomar esa lucha. Cuando bajaste los brazos y dijiste, yo con esto no puedo. Esto no puedo, con esto no puedo, no, yo acá no lucho más, yo sigo así, total, no pasa nada. Te invito a que hoy retomes tu lucha. Te invito a que hoy digas, yo quiero ser verdaderamente libre. Así como pasó esto en el país, en cada una de nuestras vidas, debemos retomar esa lucha por ser verdaderamente libre. Que sea el Señor quien gobierne nuestras vidas. Y todo aquello que no sirve, todo aquello que está de más, me daba risa porque España seguía invadiendo, tratando de entrar y combatir, y bueno, acá lo fueron sacando de a uno, hasta que al final, el 9 de julio, aquel declararon la independencia. Digo, ¿cuántas veces nosotros debemos hacer lo mismo? Y luchar en oración, y luchar en casa, y luchar cuando vamos en el colectivo, estamos en el trabajo, y estamos acostumbrados a hacer esto que ya estábamos. Pero hoy te invito a que luches por tu independencia, a tu real independencia, verdaderamente libres. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y fíjense esto, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Es normal, ¿ven lo que le estoy diciendo? Hay cosas que se van a enfrentar dentro nuestro. Hay una lucha que hay que ganarla en el Espíritu. Hay una lucha que se gana de rodillas delante del Señor. Y hoy te invito a que retomes esa lucha. No la abandones, no dejes de doblar tu rodilla. Tus brazos se cansaron, parece que no tienes éxito, parece que seguís fracasando. Pero hoy debemos retomar esa lucha. Hoy debemos decirle, Señor, hoy me hinco de vuelta de rodillas delante de tu presencia, porque yo esta lucha la quiero ganar. Yo quiero ser verdaderamente libre. Sigue habiendo esa lucha entre la carne y el Espíritu, sigue estando. Pero el Espíritu tiene que ganar. Debe ganar, debe prevalecer la palabra de Dios en nuestras vidas. Verdaderamente libres. Tenemos el libre albedrío para elegir ser verdaderamente libres. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Yo te quiero invitar para que hoy le digas al Señor, Señor, yo quiero que seas mi Rey y mi Señor. Señor, yo quiero que hoy tengas el gobierno de mi vida. No me importa tener el libre albedrío, si puedo usar mi libre albedrío. Una vez le dije al Señor, una vez no, muchas veces, le dije al Señor, si mi libre albedrío sirve para decirte que no quiero hacer lo que quiero, que quiero que hagas tu voluntad, por más que yo esté en contra, ¿me sirve? Yo quiero que hagas tu voluntad, no la mía, en mi vida. Porque nuestro libre albedrío también sirve para entregar nuestras vidas al Señor. Para decirle, Señor, acá estoy. Me sigo equivocando, sigo haciendo las cosas mal, pero hoy me dispongo a ofrecer mi vida a ti. Este nuevo gobierno que hay en mi vida, quiero usarlo para entregar mi vida en tu presencia. Eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Quiero que a partir de hoy seas mi Señor
y mi Rey. No satisfacer otros deseos, quiero satisfacer tu deseo. ¿Sabe qué? Me llamaba la atención porque en el preámbulo de la Constitución vio que dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. ¿Recuerda esa frase donde termina el preámbulo? Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y segunda Crónica 7:14 dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. El nombre de Dios es invocado sobre Argentina. El nombre de Dios es invocado sobre tu vida. Hoy, como fecha patria que es, yo quiero que oremos por nuestro país. Que el nombre de Dios esté invocándose, pero también respetándose, y tome el lugar que realmente le corresponde en nuestra nación y en nuestras familias. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Mire, esas 4 cosas son tan importantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque la promesa del Altísimo es: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren que Dios los escuche desde los cielos? ¿Cuántos quieren que Dios perdone sus pecados? ¿Y cuántos quieren que Dios sane su tierra? En lo económico, en lo corporal, en lo familiar. Señor, yo quiero recuperar a mi hijo, lo vas a recuperar. Yo quiero recuperar mi economía, la vas a recuperar. Yo quiero recuperar a mi familia, yo quiero recuperar lo que he perdido. Aún mi salud, lo vas a recuperar, porque el Señor promete: sanaré tu tierra, perdonaré tu pecado, oiré desde los cielos, perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. Pero estas 4 cosas no las podemos dejar de lado. Debemos usar esa libertad que Cristo nos dio, ese gobierno, ese libre albedrío, para decirle: Señor, yo hoy quiero ir a tu presencia. ¿Qué más? No podemos seguir errando al tiro, no podemos seguir caminando con un GPS equivocado. Debemos tener conciencia de que hay una familia detrás. Nuestras vidas y nuestras familias están en riesgo. Decía el pastor, vienen cosas que ni nos imaginamos. Claro que sí. Lean los diarios, miren la tele y miren las noticias internacionales y se va a dar cuenta. Pero quiero que entendamos de una vez por todas que tener libertad, tengo gobierno patrio, uy, qué bueno, soy libre, pero seguí siendo esclavo, negro. Seguí siendo esclavo del pecado. ¿De qué te sirve? Entonces es importante: si se humillare mi pueblo, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos. Basta ya hicimos demasiado malo. Una vez me decía un compañero que me decía muy mujeriego, compañero de trabajo, y yo le decía: pero ¿y cómo haces ahora? No, lo que fue. Yo ahora estoy haciendo una vida nueva, no la hago más. Me gustó. Digo, bien, por fin, te diste cuenta. ¿Qué tal si nosotros hacemos lo mismo? Lo que fue. Hay una vida nueva. El Señor está esperando y quiere levantar un pueblo victorioso, un pueblo que lleve su palabra con autoridad, con poder. Pero ese pueblo se debe humillar, debe orar, debe elevar su rostro al Señor. Se debe convertir de su mano mía. Entonces el Señor nos oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Esa promesa sigue vigente hoy. Y yo me apropio de esa promesa para mi vida y para mi familia. Y quiero que cada uno de ustedes haga lo mismo. Hermanos y amigos o quienes estén escuchando, te invito a que oremos por Argentina, que oremos por nuestras familias y aún por nuestras propias vidas. Tener gobierno propio no significa ser libre. Libre es el que está en Cristo. Verdaderamente libre es quien conoce la verdad y actúa en consecuencia. Esa es la verdadera libertad. Te invito para que este día sea un día de reflexión. Además de una fecha patria, sea un día de reflexión como nación y como familia. Como individuos podamos marcar esa diferencia y podamos decir: se acabó lo que se daba. A partir de hoy yo quiero la verdadera libertad en mi vida, en mi familia y aún en mi nación. Vamos a ponernos de pie en esta hora y que el Señor haga su obra completa en cada uno de nosotros. Como iglesia nos levantamos en el nombre de Jesús y decimos: Argentina, tenés que reconocer a Dios como tu Señor. Argentina, tenés que reconocer a Jesucristo como la única verdad que te va a hacer verdaderamente libre. Argentina, necesitas conocer al Señor, pero iglesia, primero lo tenemos que conocer nosotros. Primero lo tenemos que poner en el altar de nuestros hogares
no una estatuita ahí, no, en el altar significa lo principal en nuestras vidas, lo principal en nuestros hogares, es nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la verdadera libertad. Señor, te damos gracias, muchísimas gracias por este día hermoso que nos da. Te damos gracias, Señor, porque podemos recordar una fecha patria, pero por sobre todas las cosas podemos recordar que la verdadera libertad viene solamente de ti. Conocer la verdad nos hace libres, conocer la verdad nos muestra el verdadero camino que debemos seguir. Conocer la verdad nos da un indicio recto de lo que es nuestro destino, nuestro presente y aún nuestro pasado. Conocer la verdad nos hace libres. Señor, ayúdanos y obra en nuestra nación, Señor, en nuestros gobernantes, en nuestras familias, en nosotros, en cada uno. Obra, Señor, para que tu verdad sea real en cada uno de nosotros. No solo que la conozcamos, que la pongamos por obra, que la practiquemos, porque queremos ser verdaderamente libres en ti. Gracias, muchísimas gracias, oh Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aplauda al que vive, aplauda al que vive.